¿Sabes eso de hacer una crítica de una película que se ha estrenado hace mucho y que es una cosa de culto y ya no hay mucho que decir al respecto? O sea, se ha estrenado hace un tiempo. Llevamos ya unas cuantas décadas, décadas, con esta película en las manos, siendo los referentes de la historia del cine, siendo un espacio de debate y de construcción donde la filmografía ha basado parte de sus pilares para poder avanzar. ¿Qué más se puede hablar sobre Full Metal Alchemist? No, casi. Full Metal Jacket. ¿Qué nos viene a contar que no hayamos escuchado antes? Que he hecho un searching, una búsqueda un poco rápida para ver qué, o sea, qué hablar. Quiero saber las típicas premisas de wow, cómo el ejército cambia las vidas de la gente, cómo la percepción de la realidad se altera producto de la propaganda y de los nacionalismos y de las terapias de shock, cómo hablamos a través de la fotografía, de la violencia, cómo hablamos sobre cómo se habla sin tener que narrarnos todo, aunque tengamos narraciones súper super constantes y rebuscadas, realmente lo importante no pasa en voces, sino que en cámara, algo que se le da muy bien a Stanley Kubrick. ¿Qué más se puede hablar sobre esto? Evidentemente voy y, o sea, sucederá de esta forma. Voy a proceder a meterme en toda la mierda. O sea, voy a meterme en el único punto donde hay conflicto. En el único punto donde la gente se sigue quejando de cosas, porque a la gente le gusta quejarse. Que la única crítica que yo he visto constante a Full Metal Jacket es algo que yo dije, mira, curiosa decisión. ¿Qué es? Antes de eso, antes de eso, advertir que esta crítica contiene tremendos spoilers. Una cosa brutalísima. Vamos a hablar de todo lo que se tiene que hablar sobre la película. Así que si no quieres saber de nada, es una película de guerra. Aceptamos de paso que va a morir gente. Entonces sí, si no quieres saber quién, la gente que ya vio la crítica, o sea, va a estar como aquí en la gracia de la película. Así que, si quieres saber qué sucede, por qué hay una muerte que es tan relevante en esto, y dónde y por qué se ha generado tanto dilema durante los últimos 60 años, wow, 50 40 años. Dejémosla ahí, mantengamos la perspectiva. Si quieres saber por qué esta muerte es tan relevante, vean la película. Es, es interesante. Hay gente que el cine de Kubrick se le hace pesado. Yo soy un poco. O sea, hay ciertas películas que. Barry Lyndon. Ya hice una crítica que fue de. Si me acuerdo, la pondré aquí o al otro lado o aquí de, de una película donde ya hablaba sobre cómo el gusto por el cine cambia y, o sea, y por qué hay veces que uno le puede una buena película puede gustar o no y eso no la quita de ser una buena o mala película. Point. Más allá de eso, hay algo que sí me gustaría hablar de parte mía, que es, y alerta de spoilers, estos dos momentos que se dividen tras la muerte de nuestro aparente protagonista. ¿Y por qué aparente? Porque no es el protagonista. Oh, 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 no es un protagonista que cambia. Es que no es el protagonista. La muerte de nuestro querido Vincent D'Onofrio, encarnando al papel del loco del pueblo. La historia nos sitúa dentro de este universo donde la gracia es que contamos con este personaje que se ha inscrito
por servir a la patria, tal vez por temas de sus padres, quién sabe. Pero está ahí, sirviendo. Sirviendo porque la nación es más importante. Y entra a este juego. ¿Y qué consigue del juego? Morirse. Bullying, acoso, violencia, normalizada e institucionalizada. A la gente que esté metido en movimientos sociales igual les suena esto, normalizar conductas violentas. Sí, hay una crítica social importante, que es respecto a, wow, hay veces que normalizamos muchísimo la violencia, ¿no? Puede darse, ¿no? Y hágase la luz. Tras este pequeño cambio, continuamos. Entonces tenemos esta violencia institucionalizada donde está la primera crítica importante de la película, que es, wow, noten cómo este tipo de conductas genera consecuencias negativas. No estás creando a los mejores soldados, estás creando máquinas de matar eficientes en cualquier sentido, pero carentes de cualquier tipo de alma. Full Metal Jacket nos presenta ese lado. Y vamos a ver su continuación parte de ese legado en otro personaje. Pero lo que vemos, y el personaje realmente protagónico, que funciona como un soporte y un sidekick dentro de la primera mitad para lo que es este aparente protagonista, es el bromas. Joker, ¿cómo? Sí, para la gente que lo haya visto solo en español latino, el personaje se llama Joker o el bromista o el comediante, dependiendo de dónde lo hayas escuchado. Cuando nos acercamos a este personaje, básicamente tiene un desarrollo más amplio que el resto. Conjunto a nuestro protagonista, pues sabemos un poco de su historia, un poco de su background, sabemos qué les motiva, sabemos un poco lo que quiere hacer con su vida. Tenemos, se nos hace ver que a pesar de no ser el clásico personaje que estaría interesado en participar de algo así, le va bastante bien, es un buen guerrero, es un buen luchador, le va súper bien en comparación al otro y por tanto él tiene que apadrinar a este lastre, a esta bola de carne, incapaz de hacer lo que sea por su cuenta, y a él puede. Este es algo que es una relación sexual, no, ¿sabes? Una relación interpersonal que les permite funcionar y entender un poco la vida del otro. Mientras que para nuestro protagonista, él lo ve como un referente para las medidas técnicas que estamos viendo, se busca además una amistad. Esa amistad es súper importante para la historia porque eso, que va a durar muy poco y que vamos a ver brevemente de cómo en estas prácticas igual conversan, hablan, cómo hay una idea de cierta paternalidad. Y ahí, ahí está la frase. Paternalidad. ¿Qué pasa cuando tu padre te desprotege? ¿Qué pasa cuando tu padre, quien tiene que estar ahí para defenderte, mira y avala de forma pasiva una conducta? Te escapas de la casa. ¿Qué pasa? No le hablas. ¿Qué pasa? Le rompes algo que le importa. ¿Qué pasa? Te rebelas. ¿Por qué? Porque cuando le dan de golpes con jabones en la cama y él nota ese mundo hostil, esa agresividad, esa violencia del mundo, él entiende que no tiene amigos de verdad y que el bromista no es ni su amigo, ni su padre, ni nadie. Es alguien que no está dispuesto a hacer nada por él. Y en ese es la gota que le rebalsa el vaso. Él descubre que no está en una situación hostil, está solo ahí. Y estará solo siempre, porque él es así. Y ya se nos refiere a que su familia le dijo en un momento que no era la persona más apta. Es. ¡Wow! ¿Cuántos cortes? Es ese momento en el que descubrimos esa carencia del personaje donde nos damos cuenta. Por fin. Está solo. Y el personaje se da cuenta. Y cae en esta locura, en esta agresividad de concentrarse, volverse mecánico, técnico, sin sentimientos, solo una máquina. Y cuando llega el entrenador a decirle, tú eres tontísimo, ya no hay vuelta atrás.
Y no hay vuelta atrás desde ese momento, ya no importaba lo que le dijera. Sabía que el entrenador vendría porque de aquí todos funcionan de la misma manera. Y boom, murió. Y boom, se mató. Me van a censurar esto, me van a hacer tremendo shadow banning por decir tantas veces la palabra muerte que ya no interesa. Y así termina esa vida, termina ese momento, termina esa situación. ¿Y por qué no se da el final? ¿Por qué esta historia no solo dejarla ahí como una historia concentrada, unitaria, tal vez haberla alargado y haber centrado constantemente el sufrimiento? Porque nos perderíamos la otra parte. Había algo importante. Si entendemos al Joker como este personaje que debe seguir afrontando esto, es mucho más violento desde su propia premisa partir esa historia. Un joven que logra una amistad, que su punto de no retorno es no haber ayudado a su amigo que desencadenó en un suicidio, que lo que no importó para que él tuviera que seguir en la guerra. Y aquí es donde pasamos al segundo segmento. Ese segmento nos cuenta el otro lado de la guerra. Nos cuenta qué pasa con esas máquinas de matar cuando sí funcionan calibradamente. No cuando son buenas personas. No cuando siguen teniendo rutas morales mínimas para vivir en una sociedad. No. Estamos hablando de máquinas de matar que funcionan respecto a lo esperado por Estados Unidos. Personajes que no tienen miedo a dispararle a gente que está cosechando, no le tienen, donde han banalizado la violencia de una forma grotesca. De hecho, muchas de las películas de guerra en general, cuando se hacen este tipo de películas y se quiere generar una crítica, se parte con el tema de los logos, de las marcas, esto que es muy de que es parte de la realidad, que es que cuando los soldados van a la guerra hay grupos que se sienten tan orgullosos de estar participando que se ponen temáticas racistas, se ponen como o ciertos lemas cuestionables, ¿no? Y en esa nos vamos. Y el bromista se mantiene como un espectador. Y ponerlo de periodista es una decisión mucho más inteligente que ponerlo como un soldado cualquiera, porque significa que él no está ahí para matar gente. Él entendió, tras la muerte de su amigo, que él no quiere ser lo mismo. Y que se quiere mantener distante lo más que se pueda, cumplir con sus horas e irse. Pero está ahí, en el medio, y no hay nada que hacer al respecto. Por tanto, ¿qué haces? Se pone como parte de los periodistas, descubre el otro lado, vamos a aprovechemos de contar cosas. Y dice, bueno, todo este periodismo no es periodismo, es la agencia de publicidad más nefasta, romantizando las muertes de sus soldados, gloriándose de las muertes del equipo contrario. Es una lucha encarnizada de ver quién hace la mejor campaña, quién, wow, debemos estar tristes porque nuestro coronel ha caído en batalla y ahora esta sociedad lucha por su luto. Pero lo bueno es que esos amarillos asquerosos han muerto 1500, donde podrían haberse incluido niños, mujeres. De hecho, parte de lo que se ve es el tema de estos grupos que solo estaban ahí en la calle y ellos le disparaban a diestra y siniestra sin ningún tipo de entender la vida humana. Bueno, de hecho, el punto climático más fuerte donde se ve esta diferencia entre nuestro protagonista y los soldados es cuando descubren a la francotirador, que es una niña. Que es una discusión que se da en tu mente de forma muy breve de decir, mierda, es una niña. Pero esa niña no tiene ningún reparo en atacar a tus compañeros. Pero, ¿qué tan víctima de las circunstancias es esa niña que le está disparando a la diestra y siniestra a la gente? ¿Qué tan diferente es ella a quien fue tu compañero? Alguien que está tan manipulada,
tan atacada y tan metida en esto que es incapaz de entender lo que sucede, qué tan víctima de sus circunstancias ella, pero qué tan víctima de sus circunstancias son estos otros señores que también han hecho lo mismo. Y ahí te lo deja. Se da la última situación y hay que volver. Él tendrá que hacer una vida tras ver todo lo que vio. Tendrá que volver. Y bueno, esta es un poco una justificación sin decir, wow, esto está bien por esto, sino que presentarlo como una historia conjunta donde lo realmente importante es entender los procesos y tener este vigilante aparte, funcional, que mira, que entiende, que no quiere ser parte y que se ve envuelto en todo este mundo, teniendo las capacidades de poder utilizarlas y decir, bueno, funciona, era tan malo, guardarse la primera parte, quedarse la segunda parte, ahí se queda, ahí se queda, bueno, me voy, que descansen, hace frío, la reconcha de la lora, ya está, suscríbanse, que es importante y habrá más críticas de un montón de películas que les puede o no interesar. Sí, ya he terminado. No quiero decir nada más. Hasta luego.